Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos? Buenísimas noches, Juan Carlos, con un montón de ganas de compartir una velada más con todos vosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alba? ¿Qué te parece si tratamos el tema del narcisismo? Narcisismo a nivel psicológico individual de la persona, por ejemplo. Sí, me parece bien. Perfecto. Porque luego esto lo podemos extrapolar a determinadas... Bueno, vamos a ir desarrollándolo poco a poco y no vamos a aventurar nada. Vamos a empezar, Alba. Perfecto. Me encanta. Libertad absoluta. Bueno, creo que vivimos en un mundo tan insólito como viperino. Y me interesa el narcisismo porque dicen que nos gobiernan psicópatas. Y la verdad es que con todas las cosas que he visto en esta bella profesión del periodismo, cada día estoy más segura de ello. A ver, la gente cree que la psicopatía es como la plasman en las películas. Y nada más lejos, no todos los psicópatas o asociales van por ahí con, no sé, un cuchillo, o torturando a terceros y huyendo del equipo de CSI Miami. El narcisismo es más común de lo que pensamos. Además, la palabra viene de Narciso, recordamos, un personaje de la mitología griega que era bellísimo, era un bombón, todas las mujeres se quedaban enamoradísimas de él, pero él la rechazaba. Y un día miró su reflejo en el agua y se prendó de su físico. Intentó besar su reflejo y se ahogó. Murió por su propia obsesión consigo mismo. Por eso actualmente una persona narcisista es definida como alguien con una complacencia excesiva en la consideración de las facultades o habilidades propias. Creo que todos aquí nos hemos encontrado con una persona narcisista, al menos una, y si no, tiempo al tiempo. Los narcisistas a nivel psicológico son, bueno, se les puede definir como seres arrogantes y prepotentes, pero más que por carácter, por perspectiva. Ellos son así porque realmente se creen únicos, se creen especiales, protagonistas de un papel que está muy lejos de lo que otros podemos alcanzar o incluso conocer. El refrán, bueno, el lema, mejor dicho, de soy superior a ti, soy superior. Tienen una profunda, absoluta necesidad de atención excesiva, de admiración. Buscan siempre relaciones conflictivas. Es lo que me llama la atención. Y carecen de empatía por los demás. Pero y estamos aferrándonos a declaraciones y estudios de Hombre, psiquiatras, porque cuidado. está claro, Alba, que si son narcisistas, también son egocéntricos. Sí, sí, No y pueden tener empatía para con los demás precisamente porque son narcisistas, o eso pienso yo. sí, pero fíjate, me llama la atención, es como el que están buscando siempre problemas, ¿no? Relaciones tóxicas, conflictivas. Pensé que al menos un poquito de empatía podrían llegar a tener por humanidad, más que nada, por piedad, por caridad, pero es que tampoco, tampoco. Detrás de esta máscara de seguridad extrema que dan a entender, se esconde una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Y los narcisistas pueden tener dos tendencias. Una sería la de rodearse de personas que se sienten, bueno, que estén en una situación, ¿no? Sí, vulnerable, más indefensos, una situación delicada para estrechar así una relación de dependencia. Mientras que la otra opción sería la de reunirse con gente que vive y piensa como ellos. Aunque esto evidentemente suele acabar fatal por el choque de egos. Claro, ahí. Aquí el fuego con el fuego provoca una explosión. Bueno, pero también hay un tipo de narcisismo que hace referencia a una determinada manera de ser caracterizada por eso que tú estás mencionando, por la superficialidad. No solamente como un trastorno psicológico, que también pudiera ir dependiendo de un trastorno psicológico, pero esas personas superficiales, tú lo has mencionado muy bien, esas personas que tienen a nivel interior y a nivel personal, cuando están solos en la intimidad, tienen esa falta de autoestima, que las hay y muchas, que parecen que no. Y pudiera ser, perdón, como una especie de arrogancia, entre comillas, cuando están con los demás, resaltar todas estas cualidades que estás mencionando para enmascarar de algún modo esa falta de confianza consigo mismo. No sé si me he explicado. Perfectamente. Es más, me está recordando una cosa que leí hace bastante tiempo, cuando yo era más jovencita, que en un manual muy básico de psicología, que dice que las personas que tienen una excesiva alta estima realmente la tienen muy baja, muy, muy baja. Y bueno, en el caso de las personas con este trastorno, siempre, siempre, siempre tiene que haber un gallo que tiene que destacar en el corral.
Yo me decanto por esa primera opción como la más común, la que hemos dicho antes, de que se rodean de gente en una situación delicada, ya por instinto de ellos, y tienen una personalidad que encaja en el ámbito sectario. No acaban bien, comentas lo de que tienen su propia burbuja, su intimidad tan tóxica, tan horrible, tan triste, y es verdad, porque todo vuelve en esta vida, los actos también, por supuesto. Y creo que visto desde lejos daría esa pena, porque ellos mismos acaban siendo víctimas de su propia forma de ser, acaban aislándose en su entorno, su zona de confort, una zona de confort llena de prejuicios, pensando o repitiéndose o intentando autoconvencerse de que son intachables, de que son íntegros, de que son muy buenas personas, son maravillosos, pensando que todo el mundo es malvado, que hay un complot contra ellos. Te estoy hablando y me viene a la mente un montón de operaciones políticas. No voy a dar nombres, Sí, bueno, pero estoy ya, pensando en un montonazo de sí, políticos. ya te he dicho al principio que luego íbamos a meternos en rollos más peleagudos, pero yo fíjate, yo tengo el concepto de una persona narcisista como alguien que tiene una, como ya has mencionado tú, una sobreestimación de su propia valía, ¿no? Tiene, por ejemplo, una excesiva necesidad de admiración por los demás. Hago esto para que me admiréis, para que me alabéis. Tienen constantes fantasías de éxito y de poder. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de los políticos, ¿no? Por ejemplo, entre otros muchos. También tienen esos sentimientos de que se creen especiales con respecto a los demás. Y esa creencia de un derecho adquirido, de que merece un trato especial o se le debe todo a él. Y otra cosa que me llama mucho la atención de estas personas narcisistas es que tienen una tendencia de explotar a los demás sin esa empatía que hemos mencionado antes para conseguir sus fines. Carecen de esa empatía que te estoy diciendo, de esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es lo que estamos hablando. Y luego, claro, están los sentimientos que no hemos mencionado de esa envidia que tienen hacia los demás. Y también lo contrario, de esa creencia de que son envidiados. Y todo esto les hace tener una actitud arrogante y prepotente para con los que están a su lado. Eso me parece a mí. No sé si lo he definido bien. Inmejorable. Juan Carlos, lo has definido inmejorablemente bien. Creen que son perfectos, que nadie está a su altura, sí, explotan a los demás. Es que, caray, acabamos de su servicio. Y encima tenemos que agradecerles que Eso depositan es. su confianza, entre comillas, en ordenarnos cosas. Para colmo. Hay que estar agradecido por ser explotado por personas como estas. Claro, te están dando el honor, el inmenso honor de que depositan su confianza en ti. Les debes algo. Sí, Les debes algo por someterte. pero una persona narcisista se hace a lo largo del tiempo, se nace o cuándo se va creando este narcisismo en el interior de una persona. Porque yo creo que no se nace narcisista. Yo creo que esto es algo que pienso yo, que se va gestando. No sé si tú tienes mejor información que yo. Bueno, he leído bastantes cosas sobre por qué hay personas narcisistas y, bueno, hay un montón de explicaciones, la educación en la infancia, el no saber delegar responsabilidades en ellos, enseñarles a salir de su zona de confort, bueno, gente malcriada, ¿no? Por así decirlo, pero habitualmente, según expertos, recordamos, esto sucede por una herida que se arrastra desde la infancia, una herida que pasa de generación en generación, pero se puede romper la cadena, por supuesto. Que también tengo que aclarar, cada persona es un mundo y a veces ante una familia disfuncional narcisista no nos volvemos una fotocopia de ellos, sino que se sufren secuelas concretas. A ver, para explicarme mejor. Cuando creces con maltratadores hay dos opciones, volverse como ellos o ser una víctima. Luego cada uno puede superarlo y dejar de ser víctima, ser superviviente o aprender de esa mala experiencia, o otras personas, bueno, viven enfermas por el pasado, según como sean las heridas, porque hay gente que por más que lo intenta nunca se recupera y están en una batalla constante, y no porque no le pongan empeño en mejorar o en salir adelante. ¿Cómo saber si tenemos una herida narcisista? Bueno, invito a la audiencia a que consulte todo esto con un experto si se sienten identificados con al menos 5 señales de los rasgos generales. Si se sienten identificadas, tienen una herida narcisista.
A ver, se tiene una necesidad compulsiva de ser perfeccionista, no importa lo que sea. Hay que destacar sí o sí ser el mejor o la mejor, que tristemente muchas culturas, por ejemplo la japonesa, acuñan como bueno, una buena educación el de empujar a sus hijos a la excelencia. Sin embargo, esta forma de educar se puede volver muy abusiva, muy dañina cuando la presión que reciben los niños es intensa y, sobre todo, muy importante, lo subrayo, cuando el amor que se da a esos niños se retiene y se condiciona a conseguir metas u objetivos. O sea, según lo que tengamos o consigamos es lo que valemos, pues qué dolor, porque hay gente que lleva toda su vida esforzándose por alcanzar ciertas expectativas impuestas, no obtiene los resultados que merece o que otros no consideran los más óptimos y ya por eso no vale. Pero de no ser digno de nada, ni del respeto. Esto nos lleva a la señal número 2. Quien padece una herida narcisista se pone a sí mismo el listón de sus metas tan alto que se odia y avergüenza por no conseguir y superar esas metas que son imposibles. Bueno, Señal, aquí hay que diferenciar de aquellos que son críticos consigo mismos a la hora de no conseguir determinados objetivos. Ojito, que una persona que trabaja a nivel interior y a nivel personal y no consigue determinados objetivos es crítico con él mismo, pero no significa que sea narcisista. Aunque yo creo, luego te lo voy a comentar de otra manera, que todos poseemos un cierto nivel de egocentrismo y un cierto nivel de narcisismo. Perdóname, Alba. sí, no, es muy interesante eso que estás comentando. Por supuesto, todos tenemos como lo digo, un poquito de cada cosa. Pero lo importante es que se sepa distinguir de si es un problema o es un rasgo del que se puede sacar algo de provecho. Porque en este caso, por ejemplo, si a ti no te sale algo bien o tú consideras que no has sido lo suficientemente bueno en algo, no estás fustigándote y no estás tampoco intentando atacar a terceras personas o intentando volcar tus frustraciones en ajenos. Entonces, claro, eso sería tóxico. Sin embargo, tú eres una persona, ¿cómo se dice?, normativa o neurotípica, una persona funcional y una persona con tus dedos de frente, que cuando algo consideras que no te sale bien, pues buscas los errores e intentas mejorar y trabajas en silencio para ti mismo. Eso es algo común, normal, típico de cualquier persona. Otra característica sobre un herido narcisista, que mucha gente la debe de sufrir, por lo que tengo entendido, es la de no ser capaz de decir que no a nuestro entorno cercano. No, por ejemplo, no poder contar tampoco a nuestros padres narcisistas o tutores o pareja ideas o proyectos, sueños que se tienen, metas, pero que no se dicen porque como no lo van a probar, entonces estos valores infundados por gente narcisista pueden ir desde no abandonar la carrera profesional que se empujó a escoger a la persona hasta temas muy dañinos para una adulta, como no dejarla crear su propia familia para mantener el rol de niño o niña o quedarse en un trabajo precario porque tener éxito levantaría los celos de los padres narcisistas o pareja o incluso amistades narcisistas que ven que tienes éxito de una determinada manera, te ven como competencia y dices, pero vamos a ver, que tú eres mi amiga o mi amigo, ¿por qué me odias tanto? Y si encima ven que también tienes cierta soltura, que no los necesitas, que eres independiente, consideran no sé cómo explicarlo, porque tampoco soy aquí psiquiatra o psicóloga, pero ven que no los necesitas, creen que les has utilizado. Lo que decías tú antes, Juan Carlos, que son muy, muy envidiosos. Y las personas con narcisismo muestran una cara a los demás totalmente diferente a cómo se siente. Suelen adoptar personajes o roles en su vida como el duro, o el valiente, o la fuerte, o la que no necesita nada, pero que no están en sintonía con cómo se siente la persona de verdad. Esta sería, por cierto, la señal número 4. Sí, pero piensa tú, por ejemplo, en esto, que ahí muchísimas de las personas pueden caer en esto, porque ¿qué necesidad tienen los demás de saber cómo uno se siente? Y voy a hablar en plan positivo, ¿no? A nivel psicológico, una persona que tiene un determinado problema a nivel personal, cuando sale a la calle o se encuentra con gente, la gente no tiene por qué saber que esa persona tiene un problema. Y entonces, fíjate que esto es autoayuda. Si tú te relacionas con esa persona como que no ha pasado nada, como que no tienes ningún problema, la tratas amigablemente, hablas con ella, te tomas un café, un vino, una cerveza, lo que te apetezca en ese momento, y entablas una conversación que te dure varios minutos, tu estado de ánimo automáticamente cambia y mejora psicológicamente hablando. O sea, no confundamos lo que tú estás diciendo
con esta parte positiva que te ayuda a nivel individual a solucionar determinados problemas. El que tú tengas un problema en tu casa, por ejemplo, con la pareja. Tú no tienes que salir a la calle y demostrar a todo el mundo que tú has tenido un problema con tu pareja. Al revés, ¿vale? Tú te aportas a ti mismo una seguridad a la hora de hablar con los demás como que no tienes ningún problema, y eso a nivel psicológico te ayuda mucho porque te cambia esa forma negativa que tienes en ese momento a nivel mental, te cambia y se transforma en positivo. Y esos problemas que tú has sacado de tu casa o del trabajo o de cualquier ámbito, automáticamente te beneficia a nivel mental y a nivel saludable, físicamente hablando, porque ya sabemos que los pensamientos negativos siempre empeoran tu salud general física. O sea, no confundamos una cosa con la otra. Yo siempre soy partidario de que cuando tienes un problema, ¿qué culpa tienen los demás del problema que tienes tú? O sea, los demás no están allí para aguantar tus problemas. Tú vas, te presentas, hablas con ellos como si no te hubiera pasado nada y a los 2 minutos, 30 segundos, automáticamente se te ha pasado el problema. Y cuando lo vuelves a retomar, lo retomas con otra perspectiva muchísimo más positiva y menos virulenta para ti mismo que con la que habías salido. Yo creo que hay que no confundir estas cosas. Es muy importante lo que estás diciendo, pero también hay que darse cuenta que estas personas que tienen esta predisposición de cuando salen de su casa tratar a los demás como que no tienen ningún problema, esto es autoayuda, Esto a nivel psicológico, cualquier persona que haya estudiado esta carrera, profesionalmente hablando, lo puede decir de la misma manera que yo. Alba. Por supuesto, y es maravilloso. Es más, soy la primera que dice que el cambio empieza en uno mismo, dentro de nosotros. Y muy bien hecha esa distinción, porque yo a lo que me estoy refiriendo más bien es a esas personas que no pueden ser auténticas, que si tienen un problema con su pareja, no lo hablan con su pareja, siguen adoptando ese rol. Si tienen un problema con su madre, padre, hijos, lo ignoran, no son transparentes. Y también estoy hablando aquí de gente víctima de comportamientos narcisistas. Muchos hijos de padres narcisistas tuvieron que adaptarse a un ambiente de muchas carencias u hostil en general, donde sus necesidades emocionales no eran cubiertas y eran avergonzados o humillados por el hecho de manifestarlas. Así que ese niño o niña empieza a ponerse máscaras para poder lidiar con esta realidad. Es cierto que no todo el mundo tiene por qué aguantarnos, pero me remito a lo anterior. Si tengo un problema con mi marido, lo hablaré con mi marido. No sigo adoptando un papel o me reprimo, o claro, porque en este caso, repito, son víctimas de un entorno que les han enseñado a que hay que ignorar los sentimientos, bloquearse. Y esto también, bueno, se desemboca, mejor dicho, meto la señal número 5 y última, en una actitud en la que se toman las cosas de una forma demasiado personal, se sienten atacados, juzgados o criticados con mucha facilidad. Normal. Su entorno, desde niño, le ha hecho sentirse inadecuado o no valioso o no merecedor de nada. Y si aún así seguimos confusos después de todo esto que estamos hablando, a la hora de intentar averiguar si padecemos o no de una herida narcisista o de si la hemos padecido, hay 2 preguntas que son cruciales e infalibles. La primera, preguntarnos, ¿cómo es de antiguo este sentimiento dentro de ti? Vendría desde la infancia o la adolescencia. Y la segunda, ¿de quién ansiabas más amor en la infancia? ¿Y quién tenías que ser para obtenerlo? Fíjate, Juan Carlos, no qué tenías que hacer, no, quién tenías que ser. De nuevo, esa máscara. Esta es una pregunta muy potente que puede ayudarnos a darnos cuenta de si se ha tenido, bueno, si la persona se ha visto obligada a convertirse en alguien que no era para obtener ese amor y esa aceptación del entorno o familia de origen. Por eso habría personas narcisistas. Sobre cómo detectarlos, y aquí ya hablamos más de verdugo que de víctima, que aún así las personas narcisistas, repito, son víctimas también por una serie de circunstancias. En este caso, sobre todo, destaco una muy mala infancia. Bueno, es evidente que un narcisista no va gritando a los 4 vientos. ¡Atención! ¡Ha llegado a su calle el psicópata! Pues no. De todas las maneras, la mayoría de ellos no son conscientes de esto. Y te voy a decir, permíteme que recomiende una cosa que leí hace muchísimo tiempo, un libro que se llama El libro del loco, de Khalil Gibran, o Gibran Khalil, perdóname
la, la pronunciación, soy nefasto, como en casi todas las pronunciaciones de todos los idiomas. Este tiene un capítulo, este buen señor, en el libro del loco. Es un libro muy pequeñito, muy fácil de leer, que me imagino que hoy en día ya estará incluso hasta en PDF gratuito a través de Internet. Tiene el libro que se llama Las 7 máscaras. Perdón, tiene un capítulo en el libro del loco que se llama Las 7 máscaras. Me gustaría que la gente leyese ese capítulo. Es impresionante. Y dentro de este último razonamiento que te estoy interrumpiendo, simplemente añadir una cosa que leí hace muchos años. Nosotros somos 3 tipos de personas distintas, dentro de una misma. Somos la persona que nos mostramos dependiendo de la persona con la que esté enfrente de nosotros, o la situación o la circunstancia. Somos la persona que nosotros pensamos que somos en esa situación, circunstancia. Somos la persona que nosotros pensamos que los demás interpretan de lo que somos en ese momento, en esa situación y en esa circunstancia. Y por último, y cuarta, que había dicho 3, somos la persona real cuando estamos absolutamente solos en nuestra intimidad y pensamos y sabemos que nadie nos está observando. Ahí te lo dejo, Alba. Pues me has dejado sin palabras. Y no conocía ese capítulo ni ese libro tampoco, así que también tomo nota porque me encanta la psicología, me encantan todos estos temas. Y, y bueno, volviendo al tema, que me encantan tus apuntes, es imposible no aprender nada con esta emisora, me encanta. Los narcisistas, lógicamente, si hacen cosas malas, no las van a admitir. Son perfectos, manipuladores, tienen mucho carisma, hacen uso del victimismo, dicen a otros que son las únicas personas en las que se pueden confiar, que es que si tú eres muy noble, que si has demostrado cosas increíbles, que apelan mucho a las emociones. Es una relación abusiva, en el fondo, una relación de maltrato. Premio, castigo, es intermitente. Castigan por numerosas razones, que además lo hacen sin remordimiento, creyendo que la otra persona se lo merece y que les haría lo mismo si fueran lo suficientemente inteligentes o si tuvieran la oportunidad. Y nos toman por tontos. Perdón, hablo así en segunda persona del plural, de verdad es que no dejo de pensar en los políticos. Frente al discurso, claro, y de hecho es que encajan. O sea, Bueno, pero tú tienes que tener en discurso... cuenta, Alba, que los políticos, aparte de que son hombres títere, hombres de paja y son marionetas, que están en el escenario, ellos antes de postrarse dentro de un pedestal, ¿no?, de alzarse ahí ante el público, evidentemente tienen una gran capacidad de aprendizaje de cómo mostrarse, cómo expresarse, qué decir, cómo decirlo, gesticulación físico, mental, esa gesticulación de todos, de todas esas características que tenemos en la cara, ¿no?, de cómo te mira, de cómo sonríe, de Sí, cómo el lenguaje verbal y no verbal. el lenguaje verbal y no verbal, y sobre todo la posición de las manos, cómo se expresan, como no verás a casi ningún político con las manos siempre debajo del atril. Eso no puede ser, tienen que estar, y dependiendo de la intencionalidad del discurso, muestran un elevado tono o un tono más moderado. O sea, que lo tienen más que aprendido. O sea, no son personas auténticas, no son personas sinceras, no son personas naturales, no solo los políticos. Hay muchísimas más personas de otros distintos ámbitos que hacen exactamente lo mismo. Pero por eso es cuando más debemos de no creernos todo lo que ellos nos comunican, Alba. Tienen arte para ello y estómago para estar donde están y mantenerse. Esa es otra. Que es que las malas praxis no se limitan solamente a lo que enseñan las cámaras, por ejemplo. Y ya me estoy metiendo en un terreno lleno de barro y... No me vas a engañar esta vez, que siempre me acabas haciendo hablar, esta vez me callo. Yo nunca te engaño. Tú vas siempre por donde tú quieres. No, me sabes llevar, que es diferente, pero bueno, me dejo. Eso no es narcisismo, ¿no? Un poquito. Entonces, mira, pues frente a los discursos en los que se los pilla, a los narcisistas, cuando el narcisista se siente herido, cierra filas. Calla, no quiere comunicarse con nadie, no quiere dar explicaciones, no quiere dar mítines, no quiere decir nada. Utilizan mucho la mentira y muchas veces el insulto, muy sutilmente, pero el insulto en lugar del diálogo. O lo que es peor, y aquí ya entrarían los medios de comunicación, promueven la cruzada
contra aquel que cuestiona sus criterios. Sí, y de nuevo se hacen las víctimas, siempre. Claro, Nunca dan detalles, son muy ambiguos. La descalificación total de todo lo que dice el otro. Además de generar siempre, es que no lo sueltan, esa constante deuda para con ellos. Y cuando no pueden controlarte, controlan cómo te ven los demás. Hace y deshace a tus espaldas. Es que, en serio, tienen una habilidad, es que es especialmente difícil librarse de esta losa porque juegan mucho con la dependencia emocional. ¿Cómo es un narcisista? Nos preguntamos. Prepotencia, muchísima, muy egocéntricos, ya lo hemos comentado, envidian mucho a los demás, sean o no amigos, su propia pareja, su familia, hasta sus propios hijos, y creen que los demás los envidian, creen que compiten con ellos, cuando no siempre es así. Este sentimiento es lo que les hace querer exagerar sus propios logros o inventárselos, incluso. Así también captan la atención del resto. Son alguien gracias a los demás. Y hay otra cosa que no hemos mencionado, que normalmente un narcisista siempre, o habitualmente casi siempre, lleva la contraria a lo que dice otra persona y afirma que esa otra persona está equivocada. O sea, suelen tener la gran necesidad de decir justo lo contrario y destacar, como bien acabo de decir, que quien ha dicho esa otra cosa está equivocada. Aunque sea casi de sentido común lo que esa otra persona ha dicho. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque tienen esa necesidad de protagonismo, como estamos hablando, Alba. De protagonismo y de dominar. Porque así dan a entender como que tú estás en una posición inferior, como que de ellos puedes aprender, que te están haciendo el favor de enseñarte. Y para colmo, utilizan al contrario para su beneficio. Los usan, porque es que no tienen ningún tipo de escrúpulos. Acaban solos siempre por eso y por su falta de empatía hacia terceros. Pero es que no reconocen o no saben o no lo detectan, no pueden las necesidades de la gente de su entorno, ni eso ni sus sentimientos. Juegan con ellos, pero realmente no tienen ni humanidad, ni piedad, nada, porque están demasiado ocupados pensando en sí mismos. Que mira, ¿ves? Eso sí, denota, que no lo pueden ocultar porque es su marca, una enorme preocupación por esa fantasía de tener éxito, belleza, de ser los más inteligentes, fuertes, estrategas, poderosos, referentes, de que son ángeles caídos del cielo, muy buenas personas que siempre hacen lo correcto. Y el narcisista subraya que tiene lo mejor de todo siempre. Claro. Con el cuerpo y alma, darlo a entender. Los que más dinero tienen, los más amigos, los que están en lo alto, los mejores contactos. Claro, tienen esa sobrevaloración extrema de sus propias habilidades y aptitudes. Y se preguntará la audiencia, porque estamos aquí diseccionando el narcisista. Pero ¿qué es lo peor que nosotros podemos hacerle a un narcisista? Pues criticarle, seguro. Yo también lo pensaba, pero es que en el fondo no, porque se entra en su mismo juego. Pero un narcisista, Alba, no admite las críticas de los demás, aunque estas críticas sean constructivas. Pero les enfurece y quieren atacar más. Por eso es un círculo vicioso porque ellos buscan el conflicto. Buscan una relación tóxica de la que alimentarse, porque en el fondo se alimentan de ti. Y cuando ven que no pueden alimentarse de ti, se alimentan de todo lo que te rodea, para que tú seas el que está marginado, atacado y relegado a un segundo plano. Y su único punto débil, que a ver, todo es cuestión de mirarlo, por supuesto, hay casos y casos, es el de quitarles nuestra atención. Porque así se rompe el ciclo que ellos forjan con otros. Sin nuestra atención, no son nadie. Y encolerizan, buscan destruirnos si hacemos eso. Pero aún así hay que mantenerse firmes. Contacto cero. Si la cosa se pone seria, lógicamente tomar medidas legales y acudir a un especialista que nos oriente, pero es que ellos mismos insisten en que el tema acaba ahí cuando nosotros ignoramos, rompemos esa relación. Que, bueno, son impacientes, no están a gusto si no destacan, se ofenden con facilidad, reaccionan con desdén, con desprecio con los demás para tratar de parecer superiores, pero es que incluso se sienten infelices constantemente, porque como no alcanzan la perfección, es que es imposible ser perfecto al completo, no lo logran entender. Tampoco se puede ver que todo sale bien siempre, pero es que aunque les salga bien, tampoco es suficiente, siempre quieren más. Hay una aura de irrealidad, de infantilismo.
Y bueno, quiero creer que hay apasionados de la política que no son así de monstruosos. Por favor, ¿no? Sí. Estamos aquí atacando una profesión A lo que... mejor, a lo mejor son peores. Uy, eso lo has dicho tú. Sí, sí, sí. Y yo me ratifico. O sea, son tremendamente peores que lo que estamos hablando. Porque todos tenemos que tener en cuenta, como he dicho antes, que todos poseemos un cierto nivel de egocentrismo y un cierto nivel de narcisismo. Porque para mí, yo lo pienso, es necesario. Por ejemplo, para la producción artística. Tú con tu trabajo, que eres periodista, yo cuando estoy en la radio, a mí me halaga y me alegra que si este programa tiene en iVoox, por ejemplo, 20.000 oyentes, pues me alegra más que si tiene 10.000. Y me siento halagado en ese sentido. Eso es un poquitín narcisismo, pero es que es necesario. Otra cosa es ya pasarse de ahí a creérselo. ¿Vale? Que ya entramos dentro del egocentrismo, del orgullo y de todas esas películas psicológicas que muchas personas pueden llegar a tener. Pero todos necesitamos tener, para mí, un cierto nivel de narcisismo y un cierto nivel de egocentrismo, porque nos ayuda también. Hay que tener en cuenta que el narcisismo, un poco de narcisismo, también es positivo. Luego, si quieres, lo mencionamos. Si está bien, sí, claro, mencionamos lo que quieres, está bien que el trabajo de una persona sea reconocido, por supuesto, porque te entregas en cuerpo y alma para hacer algo decente, algo que guste, algo que pueda ser incluso constructivo, provechoso. Yo también me siento genial cuando hay quien pues también alaba mi trabajo, lo difunde o hace buenas críticas, incluso críticas constructivas, pero puedo sentir el cariño con lo que me lo dicen. En este caso, no estamos hablando de sentirnos superiores, de que los demás deban reconocernos, alabarnos esta superioridad. No, 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 porque los narcisistas van, jolín, es que me recuerda a los parásitos, van buscando siempre, jolín, que sí, que es que están siempre con nuevos adoradores, buscando. Si han exprimido su entorno, van a por otros, crean peleas, después regresan con sus enemigos o dan a entender que otros eran enemigos, pero paralelamente son aliados, lo niegan todo. Viven por y para manipular la realidad y a otros. Ahora sí estoy pensando en periodista Holly, Juan Carlos, hoy estamos recibiendo todos, ¿eh? Y eso, Madre mía. eso lo has dicho tú. Sí, claro, soy periodista y puedo. Yo no he dicho nada. No, pero tú eres comunicador también y estás al tanto de todo lo que hay dentro y fuera, ¿eh? Sí, sí, si yo te contara, Tonto no eres. si yo te contara cómo nos han puesto a Mundo Insólito Radio muchísimas veces desde otros ámbitos y desde los mismos compañeros. Pero bueno, allá ellos. Madre mía. Cada cual Ojos que no ven, No, corazón que no siente. pero si es que lo mejor es como tú has dicho hace un momento, lo mejor es no hacer caso. Porque si las críticas son constructivas y te las dicen a la cara, pues tú asumes que te estás equivocando o que lo puedes hacer mejor e intentas cambiar. Pero cuando las críticas son a las espaldas y con intencionalidad de hacer daño, lo que tienes que hacer es pasar, que es lo que has dicho tú antes. No haciendo caso, no hay ningún problema. Y es lo mejor. Si va a estar ahí, y siempre va a estar, porque siempre va a existir, porque somos humanos, y sobre todo los españoles somos así, es una de nuestras características como españoles, es esto. Entonces, en todos los ámbitos que vivamos, nos vamos a encontrar con todo este tipo de problemas a nivel psicológicos. Lo que hay que hacer es, pues bueno, pues ahí está. Lo admites y punto. No haces nada al respecto y se acabó. ¿Qué fuerza tiene algo que no te dejas tú que te influya dentro de ti mismo? No tiene ninguna fuerza. La fuerza que le da esa persona al daño que te puede hacer es cuando tú sientes que te está haciendo daño. Pero si tú no sientes ese daño, no tiene fuerza lo que está haciendo el otro. No sé si me estoy explicando. Tú le das la importancia, claro, si tú te ofendes, el otro consigue su objetivo. Si tú te cabronas, el otro consigue su objetivo. Si tú te cabreas, el otro consigue su objetivo. No entrando en ese ámbito de negatividad, no consigue su objetivo y terminará calmándose porque no sale beneficiado de lo que él quería sacar. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, que ofende quien quiere y no quien puede. Esto, por más ejemplo. o más corto dicho, sí. No, pero es que es cierto, porque en el fondo seguimos intentando hacer esa comparación o al menos resaltar la diferencia entre el narcisismo o una autoestima sana. Porque todo esto se basa e influye al menos en la autoestima de una persona. Ahí a críticas
que no tienen nada positivo, nada constructivo, que no se puede sacar nada en claro, que realmente van con ensañamiento para hacer daño, porque es que, a ver, a mí también me han criticado un montonazo, Juan Carlos, muchísimo, y más que me queda ahí ataques y de todo, pero bueno, es normal, porque estamos haciendo algo, si no hiciéramos nada, También te no criticarían. suscitaríamos nada. No, Sí, pero sí, también, verás. también te criticarían. Tú piensas que los narcisistas, o sea, discutir con un narcisista, por ejemplo, sobre su forma de tratar a los demás, que es lo que estamos hablando ahora, es una tarea para mí totalmente inútil, porque no son, mayoritariamente hablando, conscientes del daño que están provocando. No es lo mismo que el narcisista, este otro que he mencionado antes, que va a hacerte daño y a joderte hablando en plata. Hay otros que tú discutes con un narcisista sobre eso, porque hay mucha gente que es inconsciente que es narcisista. Esto también lo hemos mencionado hace un rato. Entonces, Sí, contra esta persona no puedes discutir porque no es consciente. Él no se da cuenta de que su forma de tratar a los demás cuando intenta manejar al otro, de que su forma de, o sea, de manejar, de manipular, de explotar al otro, de que su forma de tratar a esas personas es negativa. Entonces ellos no van a comprender que lo que están haciendo es daño, porque ellos no piensan que lo que están haciendo está mal. ¿Me entiendes, no? Me explico, mejor dicho. sí, sí. Era Sí, yo me ironía, refería, era ironía esto último, ¿eh? me estabas poniendo a prueba, ¿eh? Sí, A ver cómo reaccionaba yo. sí, sí. Yo me refería a que si no hacemos nada, si nos quedamos en un rincón limitándonos a respirar y punto, sin existir, sin salir al mundo, lógicamente nadie podría criticarnos porque no estaríamos haciendo nada. ¿No? Eh, los narcisistas, además, castigan, castigan y usan esa famosa técnica de la luz de gas, manipulando el entorno, aísla de los demás, inventando historias, promoviendo enfrentamientos, provocan disonancia cognitiva en la víctima, indefensión aprendida. Nosotros acabamos o acabaríamos justificando o blanqueando sus acciones. Infunden miedo, amenazas, chantajes, nos juzgan, castigan con el silencio, solo responden lo que les interesa. ¿Por qué castiga a un narcisista? Por control, por venganza, lo hemos comentado antes, por placer, por sadismo, para desahogar su ira, para recuperar el secuestro de la voluntad de las víctimas, para tener respeto también, para evitar ataques mayores de otros, como una forma de un aviso. Oye, mira lo que te puedo hacer, así que no te acerques mucho. Es un juego, se trata de un juego para ellos donde se sienten con el control de la situación y donde ejercen su poder personal aplastando el de los demás. Oprimido, opresor. Como en el fondo son personas inseguras, su poder personal, como todo lo demás, no viene de su interior, de ellos mismos, sino que está proyectado fuera, en el mundo exterior, a través de las personas con las que se relacionan. Por eso intuyo que los profesionales insisten en que a un narcisista hay que ignorarle, porque si todos los ignoramos, ya no tienen ni fuerza ni valor. Nada. Una persona sádica es una persona que necesita hacer daño a otra de vez en cuando. Por eso muchos de ellos acaban en una pareja donde la otra persona es codependiente, con tendencias masoquistas incluso, que recibe ese daño como algo habitual, lo tiene normalizado o cree que se lo merece. Estaba pensando yo, fíjate, ahora en algunas circunstancias, una persona narcisista, habitualmente siempre cuando está en las conversaciones, tiene la tendencia a monopolizar estas y a despreciar o mirar con cierto desdén a las personas que ellos perciben como inferiores y automáticamente apartan a aquellos que quieren hacer un inciso en la conversación. Son completamente manipuladores de todas las conversaciones y les gusta, como bien acabo de decir, monopolizar las mismas. Necesitan ser los protagonistas de todo, aunque sus argumentos sean faltos de toda lógica y de todo razonamiento. Así es, tienen precisamente ese poder de manipulación, esas habilidades, una aura seductora. En el fondo tienen algo atrayente. No se les puede corregir porque consideran que son los mejores del mundo mundial. Cualquier cosita se lo toman a pecho. Es un ataque personal. Porque yo, por ejemplo, puedo a lo mejor comentarte un detalle de, no sé, de este programa. Ah, Juan Carlos, mira, creo que la edición tal. Y tú puedes decir, ah, pues sí, ah, pues no. Pero no creo que pienses, la niña esta será posible que se ha creído, pues mira lo que me ha dicho, pues no sé qué, pues no sé qué. Y ya a raíz de ahí, boom, discusión, problemas. Y si no, incluso sin decir nada,
si tú fueras narcisista, buscarías el problema, porque necesitas ese conflicto. Es como que necesitan el fuego, necesitan discusión, necesitan algo que suscite las emociones más negativas, la bajeza humana, la ira, la rabia, la venganza, el dolor, lo más intenso. De esa manera te tienen totalmente enganchado, siempre con algo negativo, con problemas en el que la persona, en este caso la víctima del narcisista, considera que tiene que estar constantemente arreglando, justificándose. ¿Por qué? Porque la víctima del narcisista sí tiene empatía, sí tiene consideración, sí tiene humanidad. Es que además los narcisistas eligen muy bien a sus víctimas, porque antes las estudian el entorno, van muy poco a poco, de manera progresiva, mediante el goteo, por así decirlo, ¿no, Juan Carlos? Y destacaría sobre todo las personas que tienen, ¿cómo decirlo?, luz propia, personas felices, odian la felicidad de otros, la odian. Personas felices, seguras de sí mismas, las risas, odian escuchar a otros reírse, no sé por qué están amargados, pero el perfecto villano Disney, vamos, odian que la persona tenga ilusión por algo, crea en sí misma, tenga un proyecto porque ven ese proyecto como competencia o algo mejor de lo que ellos podrían conseguir, y ahí la rabia y la envidia hacia otros, tienen esa actitud de ser superiores, pero es que en el fondo se sienten lo peor. Entonces aquí también encontraríamos un poco, ay, esto ya es que es finar muy, o sea, No, pero muy fino. pero es que ya lo hemos dicho, Alba, muchos de ellos tienen esa inseguridad a nivel interior cuando están solos. Se sienten muy seguros y Esto, tienen muchísimos problemas, seguramente provenientes, muchos de ellos, de su época de la infancia, que no han superado. Afortunadamente, y ya si te parece para ir terminando, que se nos va el tiempo, afortunadamente, no sé si, según los estudios psicológicos, solamente, y entre comillas, el 1% de la población tiene esta, vamos a llamar, patología. pues no sabría decirte, porque yo creo que aquí el problema es que se mezclan demasiadas cosas. Hay gente que se puede sentir identificada con algunas de las, por ejemplo, 5 señales, no todas, que hemos estado explicando, con algunos detalles aquí, con la herida narcisista, pero de ahí a cumplir el perfil, no sé cuántos puede haber. Es como lo que quería comentarte antes de que me he hecho un lío yo sola, que sería hilar muy fino, lo he dicho bien, menos mal, sobre el conocido efecto espejo en psicología. Criticar a una persona o ver los defectos que en realidad son los que tiene uno mismo. Porque en el fondo yo creo que vivimos en un sistema que en algún otro programa lo hemos comentado más detalladamente, en el que hay una deshumanización, en el que hay una constante competencia, en el que no se deben exteriorizar los sentimientos y si se exteriorizan tienen que ser unos sentimientos concretos, volviendo de nuevo a mentirnos a nosotros mismos porque no tenemos personalidad, no tenemos una actitud auténtica, espontánea, natural, no somos nosotros mismos. Entonces, sobre el narcisismo, teniendo en cuenta, volviendo a lo del principio, que nos gobiernan psicópatas, yo creo que en general lo que hay es un entorno, un ambiente de infelicidad por parte de la sociedad, de los que estamos abajo, porque al menos yo no me considero nadie, Juan Carlos, una hormiga más del montón, y esa indefensión aprendida, dado a que ellos mismos saben utilizar una serie de técnicas que no solamente nos hacen víctimas de esto y del futuro que se nos viene, a no ser que luchemos como bestias, sino que encima sacan lo peor de nosotros mismos. Y ahí, porque no es lo mismo comportarse como un psicópata que ser un psicópata. Es que no tiene nada que ver. Pues vuelvo a decir, el libro del loco, el capítulo de las 7 máscaras. Y Alba, para finalizar, Mundo Viperino. Quiero decir una cosita antes y te digo lo que es Mundo Viperino. Yo solamente quiero enviar muchísimo ánimo y fuerza a todo el mundo. Por favor, comeos el mundo. No pidáis permiso para volar. Comeos el mundo. ¿Qué es Mundo Viperino? Es un espacio en el que practicamos filología y periodismo libres, intentando con todo el ahínco posible mantener vivos nuestros derechos, la expresión, a la libertad de expresión y la prensa. Difícil con la censura que hay hoy en día, pero cada vez más enamorados, apasionados de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende, lo digo siempre. Recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino y hacer clic en la etiqueta listas, ir a la que dice Mundo Insólito Radio para disfrutar de más programas. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Alba. Un abrazo. Mundo.